Bendito Padre Celestial, te rogamos en esta mañana que seas tú bendiciendo tu palabra, Señor, en cada uno de nosotros. Que podamos, oh Dios, entender, Señor, lo que tú quieres hablar a los corazones de cada uno de nosotros. Dirígenos, ayúdanos, enséñanos a vivir, Señor, amándonos por tu misericordia y por tu gracia. En el nombre de Jesús, amén. Abramos nuestras Biblias en Primera de Juan, capítulo 2, y leamos los versos del 7 al 11, en los cuales vamos a estar reflexionando en esta mañana. Primera de Juan 2, del 7 al 11. Si lo tienen, me ayudan con un fuerte amén. ¿Lo tenemos? Pero sin vergüenza. Amén. Eso. Pongámonos de pie un ratito y vamos a leerlo con todo nuestro corazón. Todos juntos lo vamos a leer al unísono. 1, 2 y 3. Hermanos, no os escribo mandamiento nuevo, sino el mandamiento antiguo que habéis tenido desde el principio. Este mandamiento antiguo es la palabra que habéis oído desde el principio. Sin embargo, os escribo un mandamiento nuevo que es verdadero en él y en vosotros, porque las tinieblas van pasando y la luz verdadera ya alumbra. El que dice que está en la luz y aborrece a su hermano está todavía en tinieblas. El que ama a su hermano permanece en la luz y en él no hay tropiezo. Pero el que aborrece a su hermano está en tinieblas y anda en tinieblas y no sabe a dónde va, porque las tinieblas le han cegado los ojos. Muy bien, hermanos, tomen asiento, por favor. Le voy a pedir a Denny que me ayude con la botellita de agua. No seas malito, Denny, ayúdame. La semana pasada, queridos hermanos, hemos estado analizando, hemos estado revisando algunas de las evidencias más claras de aquellos que verdaderamente conocen a Dios. Si yo le preguntara a cada uno de los que están aquí y le dijera, ¿usted conoce a Dios? Probablemente la mayoría dijéramos, sí, yo conozco a Dios. Y lo que pasa es que como consecuencia de conocer a Dios, de guardar la palabra de Dios, nosotros debemos tener en alta estima lo que Dios nos dice. Ahora, ten en cuenta, según lo que hemos visto hasta aquí, que si no guardamos la palabra del Señor, estamos dando evidencia de que no conocemos a Dios, de que la luz no está en nosotros. Pero hay algunas cosas que se sintetizan y que están incluidas dentro de este mandamiento general que es guardar su palabra o guardar sus mandamientos. Mire lo que dice el capítulo 2, los versos del 4 al 6. Y es muy enfático. El que dice, yo le conozco y no guarda sus mandamientos, ¿el tal que es? Es mentiroso. Miren. Una frase muy sonada a nivel mundial y que probablemente todos nosotros la hemos escuchado por un hombre muy conocido llamado Mahatma Gandhi. No sé cuántos de ustedes han escuchado su nombre. Era un líder religioso hindú. Y él decía, me gusta tu Cristo, pero no me gustan tus cristianos, ¿no? Un hombre que de alguna forma se había ganado el respeto de mucha gente a nivel mundial, seguidores o no seguidores de la religión que él profesaba.
Y mis amados hermanos, a pesar de que Gandhi está haciendo aquí una generalización con respecto al pueblo cristiano, o quizás se estaba refiriendo a hombres hipócritas que no siguen a Cristo ni viven como Él, lo cierto es que esta frase fue acogida por mucha gente atea. O sea que los ateos, al escuchar la frase de Gandhi, les pareció una frase muy interesante, ¿no? Y dijeron, de aquí nos vamos a coger para poder de alguna forma no aceptar el cristianismo y tener una buena excusa para negar todo lo que tenga que ver con Dios. Yo le pregunto, ¿qué se sentiría que a uno le digan, yo te quiero a ti, tú me caes bien, pero yo odio a tu esposa? A los esposos, ¿cómo nos sentiríamos que nos digan eso? Tú me caes bien, pero tu esposa no la paso, no la soporto. ¡Wow! O que quizás nos digan, tú puedes entrar en mi casa, tú eres invitado hasta mi casa, eres invitado a mi matrimonio, pero no traigas a tu esposa, que se quede en la casa. ¿Cómo nos sentiríamos? Una cosa que es central en la palabra del Señor, mis amados hermanos, y que debemos tenerlo bien presente, debemos entenderlo muy bien, es que el día que nos unimos a Cristo, también nos unimos a su cuerpo. No solamente nos hemos unido al Señor, también nos hemos unido a su pueblo. O mejor dicho, el día en que Cristo nos unió a Él, porque nosotros no nos unimos a Cristo. Él cogió y vente para acá, te uno a mi cuerpo, te uno a mí. Él ese día también nos unió con su iglesia, que son nuestros hermanos en la fe. El día de hoy escucho a muchos cristianos que muy ligeramente dicen nuestros hermanos, los de aquí, nuestros hermanos, los de acá, y debemos tener cuidado en decir eso, porque es nuestro hermano y es nuestra hermana todos aquellos que creen en lo que dice la palabra del Señor. Si alguien se va en contra de lo que dice la palabra del Señor, esa persona no es mi hermano ni es mi hermana, aunque parezca un poco radical, ¿no verdad? Aunque parezca un poquito duro. Pero eso es lo que va a enfatizar Juan aquí. O somos del pueblo de Dios y creemos en su palabra y guardamos sus mandamientos y nos adaptamos a lo que el Señor nos enseñó, a lo que el Señor enseñó a sus apóstoles, para que nosotros podamos compartirlo y vivirlo también. ¿O no? De manera que no podemos decir yo amo a Cristo pero no amo a los cristianos. De la misma forma, ¿no? Como un esposo podría sentirse mal cuando rechazan a su esposo, a su esposa, Cristo también diría lo mismo. O quizás decir yo creo en Cristo pero no creo en los cristianos. Y es que, hermanos, el pueblo cristiano no estamos hablando de un pueblo perfecto. Vivimos con imperfecciones y situaciones, pero aún así el Señor nos manda a amarnos los unos a los otros, a estar unidos los unos a los otros. Porque alguien puede decir, yo no voy a la iglesia porque la iglesia está llena de gente hipócrita. O la gente está llena de gente que falla. O la gente está llena de gente que a veces dicen cosas que no deben decir. Y mejor me quedo en mi casa. Por tanto, el día de hoy vamos a ver la gran relación que hay entre amar al Señor, andar en luz y amar a los hermanos en Cristo. A pesar de todo, a pesar de nuestras falencias e imperfecciones que no terminarán. Déjenme decirles, hermanos, sus falencias y sus imperfecciones no terminarán, sino hasta que el Señor te saque de esta tierra y te lleve para siempre con Él. Así que a tener aguante, a tener paciencia, a tener amor los unos a los otros. Porque a veces uno exige perfección en los demás, pero uno no mira la imperfección que tiene adentro,
que es quizá peor. El tema del presente mensaje lo hemos titulado Amemos como Cristo. Amemos como Cristo. Y aunque parezca un poco sencillo el tema, ¿no? Realmente requiere mucho de nosotros, hermanos. En este pasaje que hemos leído, la primera cosa que quiero compartirles es que la luz de Cristo debe transformar nuestra manera de amar. Porque estamos acostumbrados a amar a nuestra manera, ¿sí o no? Yo amo bajo ciertas condiciones. Yo amo si es que el otro cumple con el contrato. Y eso no es así. Este primer pasaje que hemos leído dice: hermanos, no os escribo mandamiento nuevo, sino el mandamiento antiguo. Fíjense que va a ser una distinción entre dos mandamientos, el antiguo y el nuevo. Y dice: sino el mandamiento antiguo que habéis tenido desde el principio. Este mandamiento antiguo es la palabra que habéis oído desde el principio. Repite. Y el mandamiento antiguo en este pasaje consistía en amar en base a un amor natural por nosotros mismos. Lo vamos a ver. Es decir, lo que el Señor en este pasaje está diciendo por medio del apóstol Juan es recalcar que el mandamiento de amarse los unos a los otros no es nuevo. Ya había sido predicado en el Antiguo Testamento. Había sido establecido en la ley de Moisés. Hoy en día se predica mucho sobre el amor propio o el amor personal. No sé si ustedes se han dado cuenta. De hecho, en las iglesias también se predica mucho de esto. Ámate a ti mismo para que puedas amar a tu prójimo. No sé cuántos han escuchado esa expresión. Ámate a ti mismo para que tengas la capacidad de amar a tu prójimo. Como si esto fuera algo que nos faltara o que a menudo descuidáramos. Parece que la gente no se ama a sí misma. Y citan las palabras de Mateo capítulo 22, 39 que dice: amarás. Bueno, ese es el segundo mandamiento. El primero es: amarás al Señor con todo tu Dios, con todas tus fuerzas, con toda tu mente. Pero dicen el segundo mandamiento, y más importante, o el segundo mandamiento que tiene buena importancia dentro de la ley, es: amarás a tu prójimo como a ti mismo. Mis amados hermanos, si nosotros analizamos este pasaje, este versículo bíblico, no se nos está ordenando amarnos a nosotros mismos primero. Es decir, el Señor está diciendo: a ver, lo primero que tienes que tener como prioridad eres tú y luego el resto. No está diciendo eso. Léalo bien. Amarás a tu prójimo como tú lo haces contigo. Es decir, hay una fuerza natural que mueve al ser humano a amarse a sí mismo por encima de cualquier otra cosa. Por eso no se nos está ordenando amarnos a nosotros mismos primero para luego amar a nuestro prójimo. Más bien el Señor está asumiendo que tú lo haces naturalmente, que tú lo haces en primer lugar. De hecho, muchas veces el Señor Jesucristo, en la palabra del Señor, por medio de los evangelios y por medio de los apóstoles, nos manda todo lo contrario. No sé si se ha dado cuenta. Solamente para tener contexto y aplicar bien la interpretación de ese versículo. Muchas veces nos manda a no amarnos a nosotros mismos, en contraste con lo que se dice hoy. Los profesores en los seminarios bíblicos le están diciendo a los alumnos: ámese a usted mismo para que pueda amar a los demás. Perdónese a sí mismo para que pueda perdonar a los demás. Ese es un mensaje totalmente distinto al mensaje de la palabra de Dios.
Es distinto. Y usted puede decir, pastor, pero ¿dónde dice en la Biblia que yo no debo amarme? Usted está loco. ¿Cómo puede ser posible que usted me venga a decir a mí que yo no tengo que amarme a mí? Yo primero debo amarme a mí bien para yo poder amar a los demás. Vamos a Filipenses capítulo 2, versículos del 3 al 4. Vamos viendo algunos textos para centrarnos bien, hermanos, y quitar el foco de nosotros un momento. Filipenses capítulo 2, versículos del 3 al 4. Mire lo que dice. Nada hagáis, ¿por qué? Por egoísmo o por vanagloria. No lo hagas con amor propio, no lo hagas por amarte a ti, por vanagloria, por gloriarte a ti mismo. Antes bien ¿con qué? Con humildad, estimad a los demás, ¿cómo? Como inferiores, como los que van después. No, como superiores a vosotros mismos. Yo digo, hermanos, ¿cuánto mejoraría el matrimonio para los que están casados aquí? ¿Cuánto mejoraría el matrimonio si el esposo considera a la esposa como superior a sí mismo? Porque a veces somos exigentes, ¿no? Y queremos que nos atiendan y queremos que suplan nuestras necesidades y que nos den cariñito. Pero ¿cuánto mejorarían las relaciones en nuestra casa si el esposo considera a su esposa como superior a sí mismo? Y dejamos todo machismo y dejamos todo amor propio y decimos, yo voy a amar primero a mi esposa antes que a mí mismo. Porque eso le están diciendo a la gente. Ámese primero usted, consiéntase primero a usted, dese primero a usted para que tenga como amar. No, el Señor dice, no, estimen a cada uno como superiores, no mirando cada uno por qué. ¿Por qué? Díganme. Por lo suyo propio, porque nos gusta mirar por lo nuestro. Eso dice Dios. No importa lo que diga la ciencia, no importa lo que digan los científicos, no importa lo que digan los terapistas y quien sea, hermanos. Y yo respeto mucho a aquellos que dan terapia y dan consejos y de verdad son personas que tienen buena voluntad para ayudar a la gente. Pero cuando algo que se dice afuera está en discordia con lo que dice la palabra del Señor, yo tengo que decirles la verdad. Porque esa es mi labor como pastor. Decirles lo que dice Dios en contraste de lo que dice el mundo. No todo lo que hay en el mundo es malo en ese sentido. Hay cosas que la psicología o la ciencia, la psiquiatría y muchas ciencias han descubierto como una forma de dar luz al ser humano en cuanto a su forma de vivir, su comportamiento, sus reacciones, la forma como se debe educar a los niños, a los que tienen ciertos problemas de autismo, etcétera, etcétera. Pero hermanos, si ellos dijeran algo contrario a lo que dice la palabra de Dios, yo les tengo que decir que eso no es así. Vamos a Juan capítulo 15, versículos 12 al 13. Mire lo que dice el Señor Jesús, porque usted puede decir, pero que eso es lo que decía Pablo. No, hay algunos que todavía hacen esa distinción, ¿no? Diciendo como que es Pablo, no es Cristo. Lo que Pablo dice es lo que Cristo dice, hermanos. Vamos a ver, Juan capítulo 15, versículo 12 al 13, en boca del Señor. Dice, este es mi mandamiento, que os améis unos a otros como yo os he amado. ¿Y qué dice? Nadie tiene mayor que este. Fíjense, esta es la declaración. Nadie tiene mayor amor que este, que uno ponga su vida por sus amigos.
Es decir, el amor más grande que uno puede demostrar a otro es que llegue hasta el punto de aborrecer su propia vida por otro. Yo desprecio mi vida para darla por otro. Esa es la forma como el Señor te ha amado. Cristo no vino a amarse a Él. Cristo vino a aborrecer su vida para entregarla por ti. Él vino a aborrecer su confort para darte comodidad a ti. Él vino a vivir en la calle, porque literalmente eso dice el Señor. El Hijo del Hombre no tiene dónde recostar su cabeza para que tú tengas hogar, para que tú tengas casa, para que tengas dónde vivir, para que estés seguro y confiado en Dios. Él vino a poner su vida y Él sufrió, hermanos. Si lo hubiera aplicado el principio de amarse primero a sí mismo, no se hubiera sacrificado por ti ni hubiera sufrido por ti. Pero Él dice que murió y sufrió muerte y muerte de cruz. ¿Tú te imaginas lo que es la muerte de cruz? Tanto así que el Señor oró a su Padre y le dijo: Señor, si puede pasar de mí esta copa, este sufrimiento, esta cuota de dolor, pero que no se haga mi voluntad, sino la tuya. Y finalmente, solamente para que podamos tener claridad lo que es el amor que Dios nos pide, Mateo 16:24, mire lo que dice. Entonces Jesús dijo a sus discípulos: si alguno quiere venir en pos de mí, ámese a sí mismo. Niéguese, dice, ¿no? No le dice ámese a sí mismo primero y tome su cruz y sígame. No, niéguese a sí mismo, niéguese su placer, niéguese su amor, niéguese los deseos de su corazón, tome su cruz y sígame. Niéguese. De modo que el mandamiento antiguo, queridos hermanos, que tenemos aquí de amar, basado en nuestro amor natural y en el amor propio con el que todos nacemos, era el fundamento que teníamos. ¿Para qué? Para poder amar a nuestro prójimo. Ama a tu prójimo como tú naturalmente te amas a ti mismo. De manera que Juan en este pasaje les está diciendo que está sobreentendido que ellos deben amar, porque ellos se aman a sí mismos. Por eso les dice en el versículo 7, hermanos, no os escribo mandamiento nuevo, sino el mandamiento antiguo que habéis tenido desde el principio. Este mandamiento antiguo es la palabra que habéis oído desde el principio. Ahora, hay un mandamiento nuevo que Juan está mencionando aquí. Y este mandamiento nuevo ahora no consiste en el fundamento del amor propio. Consiste en amar en base a un amor que nosotros no merecíamos. Es decir, si quizá por causa de amarnos a nosotros mismos íbamos a amar bastante a los otros, ¿no? Si quizá por causa de amarnos bien a nosotros mismos íbamos quizá a amar a otros con intensidad, ahora no. El mandamiento nuevo sigue amando, pero ahora ama sabiendo que has recibido algo que tú no merecías tener. Mire lo que dice el verso 8 de 1 de Juan, capítulo 2. Sin embargo, os escribo un mandamiento nuevo, miren, que es verdadero ¿en quién? En Él, en Cristo, y en vosotros, porque las tinieblas van pasando y la luz verdadera ya alumbra. Cristo se ha acercado a ti.
Cristo te ha visto con ojos de misericordia. Su amor está disponible para ti. Mis amados hermanos, lo que Juan nos está diciendo aquí es que ahora que Cristo ha iluminado nuestras vidas, tenemos cómo amar con su ejemplo. Ya no en base al amor personal, ya no en base al amor propio, ahora en base a un amor que tú recibiste sin merecerlo. Porque tú no lo merecías, hermano, ni yo tampoco. No merecíamos, lo único que merecíamos era justicia. ¿Y qué era justicia? Que teníamos que pagar por ser rebeldes contra Dios. ¿Cuántas cosas hemos hecho en rebeldía contra Dios? Si se pasara una película aquí de la vida de cada uno de nosotros y los argumentos por los cuales deberíamos ser castigados, ¿quién quisiera que le pasen una película aquí de todo lo que hemos hecho mal en nuestra vida? Nos avergonzaríamos, ¿no? Y realmente nos daríamos cuenta que la paga tendría que ser una paga no pequeña, una paga grande, ¿no? De manera que, hermanos, siendo ahora acreedores de su justicia, ¿qué es la salvación? Que Cristo puso en nuestra cuenta su justicia, lo que Él cumplió a cabalidad, lo que Él cumplió al 100%, te lo acreditó. A ver, Andreita, ahí te mando una transferencia. ¡Bum! ¡Wow! Y ahora tengo una justicia que yo jamás la iba a poder alcanzar. En esta semana tuvimos una discusión con una mujer que nos quería imponer guardar la ley de Moisés. Que no se coma chancho, que no se coma camarón, que no se coma el cangrejo, que hay que guardar el día de reposo y unas cosas así. Y yo le digo, fulanita, en la historia de la humanidad nadie que ha intentado guardar la ley ha podido. Nadie que ha querido no transgredir los mandamientos del Señor ha podido. Y la Biblia dice que el que transgrede un mandamiento se hace transgresor de toda la ley. Y ese castillo, cada vez que lo levanto, se cae. Es ahora por la justicia de Cristo, por la benevolencia del Señor, por la santidad del Señor que fue puesta en nuestra cuenta. Y por su gracia somos salvos. No hemos tenido que hacer nada para ser salvos, hermanos. Solamente recibir su perdón y su salvación por fe. Eso dice Efesios. ¿Por qué sois salvos? Por gracia, por medio de la fe. Y esto no de vosotros, porque es don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe. No somos salvos por las obras, pero sí hacemos obras cuando somos salvos. Esa es una evidencia. Y eso es lo que Juan le va a enseñar a la iglesia. Si tú has sido salvo, tú vas a demostrar obras. Esa es la evidencia, ¿no? ¿Cuál es la evidencia de que, a ver, digamos a mí que me gusta usar un reloj? ¿Cuál es la evidencia? Yo que más o menos trato de ver siempre que no me engañen con las marcas. ¿Cuál es la evidencia de un reloj que es original? Que cuando uno lo mete al agua, no le entra el agua. Porque el reloj que es falseta, uno lo mete y se mete, ya se oxida. Y así otras cosas. ¿Cuál es la evidencia de que no nos van a vender algo que es falseta? Así mismo, hermanos, ¿cuál es la evidencia de que tú no eres falseta? Las obras, esa es la evidencia. Son evidencias de tu relación verdadera con la luz. Si tú tienes una relación verdadera con la luz, entonces se va a evidenciar de una manera específica. Entonces, siendo acreedores de la justicia del Señor, de su gracia, de su perdón, de su misericordia y de la salvación, debemos amar en consecuencia con lo que hemos recibido. Debemos amar correspondiendo ese amor inmerecido
y no tomando en cuenta nuestros pecados, dice la palabra del Señor, segunda a los Corintios, capítulo 5. Por tal razón, nos dice Juan, en el pasaje que hemos leído, Juan capítulo 15, 12 al 13, dice: este es mi mandamiento, que os améis unos a otros como yo os he amado. ¿Cómo te amó el Señor? Tanto te amó que te perdonó todos los pecados que vas a cometer a lo largo de este mundo, de este caminar aquí. Todos tus pecados están perdonados. Tanto así. Se da cuenta que ahora la base de nuestro amor por nuestros hermanos no es en base a un amor egoísta, sino en base al amor de Dios derramado en nuestros corazones por medio de la luz de Cristo, por medio de la luz de nuestro Señor, que debe estar alumbrando en nuestras vidas. La pregunta sería: ¿está la luz de Cristo alumbrando en tu vida? Hace unos días atrás mi suegro compró una lámpara solar para poder iluminar afuera todos los carritos que tenemos allí y que no nos vayan por ahí a hacer algo malo. Y dos iluminaban, pero la tercera iluminó 2 horas y se apagó. Ha sido falseta. ¿Cómo está tu vida? ¿Está iluminando la luz del Señor o no? La segunda enseñanza que encontramos aquí es: andar en la luz se evidencia con el amor a los hermanos. ¿Cómo yo sé que estoy andando en luz? Facilito, facilito. No hay tanta complejidad en la respuesta. Andar en la luz se evidencia en mi amor hacia mis hermanos en la fe, hacia mis hermanos en Cristo. Y claro, también depende y tiene que ver mucho con el amor al prójimo, es decir, a todos. Pero en este pasaje, Juan está enfatizando que tú debes amar a tu hermano en Cristo. Si no amo a mis hermanos es porque aún no conozco la luz de Cristo. Mire cómo empieza el versículo 9. No me deje hablar de mi propio corazón. Mire lo que dice. Primera de Juan capítulo 2 versículo 9. El que dice que está en la luz. Fíjense cómo comienza. El que dice. Porque nosotros podemos decir muchas cosas, ¿no? Podemos declarar muchas cosas. Podemos decretar muchas cosas. Y aquí había un grupo que decía que estaba en la luz, pero aborrecía a su hermano. Y dice: el que hace esto está todavía ¿en qué? En tinieblas. En otras palabras, el que se cree espiritual, ¿no? O el que se jacta de tener la sana doctrina. Ya hemos discutido un poco de este tema de la sana doctrina, que hay mucha gente, hermanos, que se jacta de tener la sana doctrina, pero es incapaz de amar a su hermano. Hay gente que tiene un celo, no sé cómo, pero tienen un celo ferviente por la sana doctrina y las doctrinas fundamentales de la Escritura, pero están aborreciendo, odian, hacen acepción de personas, tratan mal a la gente, están detrás de su dinero. Están en tinieblas. Si no amo a mi hermano, las tinieblas de la muerte siguen ahí. No creas, hermano, que si vas caminando por tinieblas al final vas a llegar al cielo. De alguna forma. Por la casualidad o por suerte. No. Y seguirán ahí.
solamente hasta que Cristo ilumine sus vidas, hasta que Cristo ilumine su casa. Básicamente lo que el Señor nos dice por medio de Juan es: no se engañen. No se engañen. Si tú no amas a tu hermano, tú sigues viviendo en tinieblas. No pretendan engañar a nadie, porque la verdad les confronta. Y esta es la verdad. Por eso, hermanos, hemos venido a confrontar a la iglesia, para que a la iglesia se le abran los ojos, para que la iglesia no siga viviendo en la casualidad, para que la iglesia sepa lo que es ser un verdadero discípulo de Cristo. Y esto no tiene que ver con perfección. Esto tiene que ver con sinceridad. Esto tiene que ver con un corazón dispuesto a hacer lo que no estoy haciendo. Si tú eres un verdadero hijo de Dios y sabes que no lo estás haciendo, ¿sabes lo que va a pasar por medio de la verdad? Que ahora tú lo vas a intentar, lo vas a hacer en dependencia del Señor. Es que, pastor, se me hace difícil amar. Yo no puedo amar, yo he recibido tantas he sido acreedor de tantas heridas en mi vida. No me pida que lo ame. No me pida que la ame. Mis hermanos, nuestro amor no se basa en otra cosa, sino en un amor inmerecido que tú recibiste gratis. Si amo a mi hermano, la luz de Cristo ya iluminó las tinieblas de mi corazón. Así de sencillo. Si yo empiezo a amar a mi hermano a pesar de lo que él es, la luz de Cristo ya iluminó las tinieblas de mi corazón. Me da mucho gozo escuchar a un hermano en Cristo que Dios ha puesto en mi camino, y de verdad estoy muy agradecido por su vida. Y él me dice: pastor, la otra vez me criticaron que yo ayudo a la gente pobre, ayudo a los necesitados, ayudo a la iglesia, trato de amar a mi familia también. Igual me critican de que por qué tengo que estar ayudando a los necesitados y cobrar un poquito más barato mis trabajos. Pero yo, pastor, al día siguiente ya los estaba saludando, no les guardo rencor. Y eso es lo que hace un cristiano. Esa es la naturaleza del cristiano: amar cuando es aborrecido, amar cuando es despreciado. La evidencia es que yo amo a mis hermanos a pesar de lo que son, así como Cristo me amó a mí, no tal como soy. Porque Cristo no amaba mis pecados. Porque Cristo no amaba mis rebeliones. Porque Cristo no amaba mis vicios. Él nos amó a pesar de lo que fuimos, hermanos. Y eso debemos entender, lo tremendo que éramos sin Él. Alguien alguna vez me preguntaba y me decía: Mario, el pastor de nuestra iglesia nos ha hecho mucho daño. Ha sido avaro, ha encubierto casos de inmoralidad, ha hecho acepción de personas, no le rinde cuentas a nadie sobre la iglesia. ¿Cómo puedo amarlo? ¿Cómo puedo guardar ese mandamiento que me dice el Señor aquí en Primera de Juan? Y le respondí: quizá él no sea tu hermano en Cristo. Quizá él no sea un hijo de Dios, porque, hermanos, puede ser pastor, puede ser lo que sea, pero puede que no sea cristiano. ¿O todos los pastores son cristianos? El hecho que le hayan puesto un título de pastor no significa que es cristiano porque es pastor.
Pero yo le decía, aún hacia ellos, y aún Él no está demostrando que es un verdadero hijo de Dios, aún hacia ellos el Señor nos manda a mostrar amor. Aún allí. Mire lo que dice Mateo capítulo 5, versículo 43. Y el Señor les dice, y les hace referencia con respecto a la ley: oísteis que fue dicho, amarás a tu prójimo y aborrecerás a tu enemigo. La ley. O sea, tendríamos derecho de aborrecer a nuestros enemigos. Pero el Señor les dice, yo os digo, amad a vuestros enemigos, bendecid a los que os maldicen, haced bien a los que os aborrecen y orad por los que os ultrajan y os persiguen, dice, para que seáis hijos de vuestro Padre que está en los cielos. ¿Se dan cuenta? El Hijo de Dios obra de una manera totalmente distinta a lo que hace el resto, la corriente del mundo. Para que seáis hijos de vuestro Padre que está en los cielos, que hace salir su sol sobre malos y buenos y que hace llover sobre justos e injustos. Si Dios es así, ¿por qué yo tengo que despreciar a mi hermano o despreciar a aquellos que me aborrecen? Porque si amáis a los que os aman, ¿qué recompensa tendréis? ¿No hacen también lo mismo los publicanos? Y si saludáis a vuestros hermanos solamente, ¿qué hacéis de más? ¿No hacen también así los gentiles? Sed pues vosotros perfectos como vuestro Padre que está en los cielos es perfecto. Esa es la naturaleza del cristiano. No es la exigencia del cristiano, es la naturaleza del cristiano. Nosotros no obramos, hermanos, porque se nos exige santidad. Luchamos nuestras batallas diarias porque esa es nuestra naturaleza. Lucharla diariamente. No porque el pastor te está con una cámara ahí filmando, o porque te está persiguiendo, porque contrató a un detective, ¿no? No, esa no es la naturaleza del cristiano. Él no actúa porque lo están persiguiendo. Él actúa porque esa es su naturaleza. Y nuestro pasaje termina diciendo, Primera de Juan capítulo 2, 10 y 11. Mire lo que dice: el que ama a su hermano permanece en la luz y en él no hay tropiezo. Pero el que aborrece a su hermano está en tinieblas y anda en tinieblas y no sabe a dónde va porque las tinieblas le han cegado los ojos. La importancia de amar a nuestros hermanos en Cristo y a nuestro prójimo. Quiero concluir con dos preguntas y las quiero responder en este mismo momento para dar oportunidad a todos aquellos que quisieran recibir la gracia del Señor. ¿A causa de qué podemos vivir hoy en la luz de Cristo? ¿A causa de qué podemos vivir hoy en la luz de Cristo? Porque por gracia sois salvos. Solamente a causa de la gracia del Señor en nuestras vidas, hermanos. Reconoce su gracia. Si tú todavía no quieres perdonar a tu hermano, pero tú eres un verdadero creyente, recuerda la gracia que fue derramada en tu corazón. Rafa. Solo a causa de su gracia y su misericordia, a causa de que Cristo vino a buscar y a salvar lo que se había perdido, a causa de oír y creer con fe en el Evangelio,
A causa de eso, el día de hoy podemos vivir en la luz de Cristo. Solo tuviste que haber escuchado el Evangelio y creer con fe. ¿Crees que fue mucho sacrificio eso? ¿Crees que eso costó más que la muerte de Cristo? ¿Crees que eso tiene más peso que todo el sufrimiento que Cristo sufrió por ti? Tú solo levantaste la mano, clamaste al Señor, invocaste el nombre del Señor y Él te dio salvación. ¿Crees que ese es un sacrificio tan grande y más grande que lo que Dios ha hecho en tu vida? Que ahora no quieres ni perdonar a tu hermano, ni quieres amar a tu esposo, ni quieres amar a tu esposa, ni quieres amar a aquellos que no te hacen bien. ¿Es tanto lo que te sacrificaste por el Señor? ¿Pesa eso más? Ama como el Señor. Ama de corazón. Sigue amando a tu esposo. Sigue amando a tu esposa. Sigue amando a tus hijos, a ese hijo rebelde que te saca canas verdes. Sigue amando a tu jefe que es explotador. Síguelo amando. La segunda pregunta: ¿qué puedes hacer hoy si no vives en la luz de Cristo? Tú puedes saber si no vives en la luz de Cristo. Tú sabes si no estás viviendo en la luz de Cristo. Yo no lo sé. Pero tú sabes si no vives en la luz de Cristo y estás perdido y te vas al infierno. ¿Qué puedes hacer? ¿Hay esperanza para ti? Sí. Sí hay esperanza para ti. Solo clama al Señor con todo tu corazón. Invoca al Señor sinceramente, con un corazón humillado delante de Él, en arrepentimiento y fe. Si tú reconoces que estás caminando en tinieblas, acércate al Señor con un corazón arrepentido. Cree en el Señor Jesucristo. Convertíos y arrepentidos, porque de parte del Señor, de su presencia, vendrán tiempos de refrigerio. Es mejor dejar este mundo por Cristo. Es mejor dejar tus placeres por Cristo, por vivir en la luz. Acércate sinceramente y de todo corazón. Cree en el Señor Jesucristo. Arrepiéntete de tus pecados. Clama al Señor y ven a la luz. Ven a la luz. Acércate a la luz. Está la puerta abierta. La puerta está abierta, no se ha cerrado. Acércate. Él te llama. Ven a mí. Bendito Dios, gracias te damos, Señor, por este texto bíblico con el cual tú nos has hablado nuevamente. Gracias te doy por confrontar a esta iglesia pequeña de 30 personas, de 20 a veces. Pero yo sé que tú quieres conformar a todos nosotros a tu palabra, para que nadie se pierda, Señor. No vine a predicar motivación, coaching. No vine a alegrar el corazón de la gente, vine a entristecerlos. Vine a contristar sus corazones con tu palabra, Señor. Que tu Espíritu Santo lo haga en sus vidas. Me conmueve la sinceridad con la que nos habla, Señor. Para que todos nos salvemos y seamos sinceros, verdaderos, Señor.
Ayúdanos cada día a amarte con todo el corazón, Señor. Si alguien está caminando en tinieblas, que conozca la luz de Cristo, la luz de tu palabra, Señor. Que clame a ti, que invoque tu nombre. Que vivamos un cristianismo sincero, Señor. Que vivamos bajo la naturaleza de los hijos de Dios, luchando todos los días con el pecado, viviendo en santidad, amando a nuestras esposas como Cristo amó a su iglesia, amando a los esposos. Yo sé que muchos hogares pasan dificultades, Señor. Muchos hogares están sufriendo a causa de las tinieblas en sus vidas. Te ruego, Señor, que traigas la luz de Cristo, de tu Hijo, a sus hogares, a sus corazones. Gracias te damos, Señor, por las oportunidades que domingo a domingo, que semana a semana, que en cada casa existe para acercarnos a ti y ser una iglesia santa. No me des, Señor, mucha gente en esta iglesia. Dame los que tú quieres, Señor. Dame a aquellos que tú has añadido a tu reino.